Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaba por las ciudades, le entregaban los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando a Frigia y la provincia en Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y de noche se les mostró a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogando diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después que vio la visión, y enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se solía orar, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos persuadió. Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió donde encuentra una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la que daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y haciendo esto durante muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, él se volteó y dijo: espíritu, te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que les hubieron herido con muchos azotes, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. El que recibir este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó con gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos. Y llevado a su casa les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa habían creído. En Dios, y fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: deja ir a esos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que se os suelte, así que ahora salid y id en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos sueltan encubiertamente. No, de ninguna manera, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber a los magistrados estas palabras, los que tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y rogaron, y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.